Capítulo 5. Me alejé de la colmena en llamas, el calor del incendio disipándose con la distancia. Dejé atrás ese foco de peligro, el aire ahora oliendo a humo y tierra quemada. Mi mente ya estaba en el siguiente paso. Había visto el ciclo de destrucción y renacimiento, la vida adaptándose y evolucionando. Era hora de encontrar mi propio lugar, un refugio permanente donde pudiera observar el progreso de este nuevo mundo. Después de unos días de viaje, encontré el sitio perfecto. Una montaña que se alzaba majestuosa sobre el paisaje, ofreciendo una vista panorámica de casi todo. Desde allí, podía ver los bosques, las ruinas cubiertas de vegetación, y la tenue luz de los asentamientos de las nuevas especies. Empecé a construir mi nueva casa, una cabaña de piedra y madera, más robusta y pensada para ser mi hogar final. Pasaron meses, o quizás años, mientras trabajaba en la construcción. No llevaba cuenta del tiempo, pero la vista desde la montaña era mi calendario. Podía ver cómo los asentamientos de los ponis y otras criaturas crecían, cómo se expandían, una lenta pero imparable marea de vida. Los unicornios seguían prosperando, y me preguntaba si los centauros también habrían avanzado. Mientras observaba este nuevo mundo desde mi fortaleza en la montaña, empecé a sentir la familiar pesadez en mis párpados. Ese sueño extraño, el que me transportaba a través de las décadas. Sabía lo que venía. Antes de sucumbir, me permití reflexionar. La humanidad se había extinguido después de la guerra, sí. Pero la Tierra no había muerto con ella. Gracias a esa misma guerra, y a la radiación que había liberado, la vida había encontrado un camino. Una nueva vida había surgido, extraña, diversa, y con una sorprendente capacidad de adaptación. Mi propia existencia era un testimonio de ello, un eco persistente de un pasado que se desvanecía. Yo era el último guardián de la memoria humana, el testigo silencioso de la resurrección de un planeta. Con un suspiro, cerré los ojos, listo para la siguiente transformación. El despertar fue, como siempre, una explosión de energía. Me sentía renovado, más vivo que nunca. Pero la vista dentro de mi cabaña me dijo que había pasado mucho tiempo otra vez. Estaba cubierta de tierra y polvo, una capa gruesa que el viento había depositado. Limpié lo básico y salí. Lo que vi afuera me dejó sin aliento. La vista desde mi montaña, que antes me había permitido ver los asentamientos expandirse, ahora me mostraba algo increíble. A lo lejos, en otra montaña, se alzaba un castillo imponente, majestuoso y de una complejidad arquitectónica que no había visto en siglos. Era una estructura enorme, coronada por torres y murallas que parecían desafiar el tiempo. Y no muy lejos de él, un pueblo mucho más grande de lo que recordaba, con luces que parpadeaban en la distancia. ¿Cuánto tiempo dormí esta vez para que tal cosa pasara? Me pregunté, la incredulidad tiñendo mis pensamientos. Las décadas ahora eran eones. Dejé de lado mis cavilaciones. Lo primero era lo primero. Miré mi cabaña, mi hogar. O lo que quedaba de él. Un árbol gigante se había tragado gran parte de ella, sus raíces y tronco envolviendo las paredes de piedra y madera, reclamándola como parte de la naturaleza. Mi refugio, que había construido con tanto esfuerzo, ahora era solo una extensión del bosque. Empecé a preparar mis cosas. La mochila que había hecho con pieles ya no existía. Se la habían comido los gusanos. La sustituí por unas hojas grandes de ese mismo árbol gigante que se había adueñado de mi casa, improvisando una nueva forma de cargar mis pertenencias. Era rústica, pero serviría. Mis pocas posesiones habían resistido el paso del tiempo de forma milagrosa. La foto de Antonia, aunque un poco descolorida, seguía ahí. Y, sorprendentemente, el mapa del mundo de antes, que había creído perdido o deshecho, estaba increíblemente bien conservado, a pesar de sus anteriores daños. Quizás el tiempo y la radiación lo habían curado de alguna forma. Era un misterio más en este mundo que ya no entendía.
Después de recolectar algunas frutas de los árboles cercanos, me preparé. Con la mochila a cuestas y mi espíritu renovado, salí de lo que fue mi hogar. Era hora de explorar mi nuevo alrededor, de ver qué nuevas maravillas y desafíos me esperaban en este mundo que se negaba a dejar de evolucionar. La humanidad se había ido, pero la vida siempre encontraba un camino. Los días se transformaron en una marcha sin fin, pero ahora con una diferencia fundamental. Ya no sentía hambre. Mi cuerpo, que antes necesitaba alimento para funcionar, ahora parecía operar de una manera completamente nueva. La inyección, o lo que fuera que me había transformado, había eliminado otra necesidad básica. Las frutas que había recolectado con tanto esmero, las sembré por el camino, una pequeña ofrenda a este mundo que me había acogido. Ya no me cansaba, ya no dormía, y ahora, ya no comía. Era más una fuerza de la naturaleza que un humano. Después de lo que pareció un largo tiempo, llegué a la entrada de una ciudad. No era una ruina, sino una ciudad en pleno funcionamiento, un oasis en medio de la naturaleza salvaje. En la entrada, 2 ponis guardias, con armaduras de oro brillante, me detuvieron. Eran unicornios, sus cuernos apuntando firmemente hacia mí. Sus expresiones eran una mezcla de asombro y curiosidad al verme, pero se mantuvieron firmes en su oficio. ¿Quién eres, tú? Preguntó uno, su voz clara y autoritaria. Y. ¿Qué intenciones tienes? Me sorprendió que hablaran con fluidez, sin la lentitud de Antonia. Era un español perfecto, sin tartamudeos ni pausas incómodas. La evolución de estas criaturas era asombrosa. Pensando rápidamente, les respondí. Soy un explorador que viaja por todos lados. Vengo por turismo, al escuchar sobre este asombroso lugar. Era una mentira, claro, pero la única que se me ocurrió para evitar conflictos. Los guardias me inspeccionaron, sus ojos escaneando mi mochila y mis ropas. Al ver que no llevaba nada peligroso, y probablemente intrigados por mi historia, me dejaron pasar. Al entrar, la ciudad me transportó a otra época. Era de estilo medieval, con edificios de piedra bien construidos, calles empedradas y banderas ondeando. Los habitantes eran en su mayoría unicornios, que se movían con un aire de gracia y propósito. Había algunos pegasos, pero estos se vestían de manera más elegante, con ropas finas que los hacían parecer de clase alta. Era una sociedad jerárquica, al parecer. Mientras exploraba el lugar, los habitantes me observaban con curiosidad, pero rápidamente volvían a sus asuntos. Ya estaban acostumbrados a las sorpresas, o quizás, yo era solo una más en su día a día. De repente, 2 guardias, un unicornio y un pegaso, se acercaron a mí. Las gobernantes, te llaman, dijo el pegaso, su voz resonando con autoridad. No tenía más que hacer. Eran gobernantes, y yo estaba en su ciudad. Además, mi curiosidad era inmensa. Sin dudar, los seguí, preguntándome qué querían estas criaturas avanzadas del último vestigio de la humanidad. Seguí a los guardias, mis pasos resonando en los pulcros pasillos del castillo. El interior era aún más impresionante que el exterior, con tapices adornando las paredes y armaduras pulidas brillando bajo la luz. Después de un rato, llegamos a lo que supuse era la sala real. Uno de los guardias entró primero, y salió casi de inmediato, susurrando algo antes de que ambos guardias se retiraran, doblado por un pasillo lateral. La puerta de la sala se abrió, revelando una habitación espaciosa y luminosa. Entré. Y allí, sentadas en sus tronos, estaban ellas. Celestia y Luna, ahora adultas. No eran los potrillos tímidos que había conocido en la cabaña. Sus cuerpos eran esbeltos, sus alas imponentes, y sus cuernos majestuosos. Celestia, con su pelaje blanco y su crin arcoíris, exudaba una luz cálida. Luna, con su pelaje azul oscuro y su crin estrellada, irradiaba una elegancia serena.
Sus expresiones eran un poema de incredulidad, asombro y, finalmente, felicidad al verme. Se levantaron de sus tronos, sus ojos fijos en mí. Por un momento, solo hubo silencio, roto por el suave zumbido de mi propia existencia. Intentaron decir mi nombre, sus labios formando las sílabas, pero al parecer, no lo recordaban muy bien por el paso del tiempo. Era como si la palabra estuviera en la punta de sus lenguas, pero no lograran atraparla. Con una sonrisa, les susurré: Jon. El reconocimiento brilló en sus ojos. Un destello de memoria, un puente a un pasado que ellas, a diferencia de mí, apenas recordaban. Jon. Las voces de Celestia y Luna resonaron en la sala, cargadas de una emoción que trascendía el tiempo. Sus rostros, ahora adultos y llenos de sabiduría, se iluminaron con una alegría incontenible. Se lanzaron sobre mí, y el abrazo fue con tal fuerza y ganas que sentí que no querían soltarme. Era un abrazo lleno de añoranza, como si hubieran esperado este momento por milenios. Después de unos segundos, se separaron, sus ojos brillando. Me guiaron a una sala apartada, más íntima, donde pudimos conversar con calma. Se sentaron frente a mí, y la curiosidad era palpable en sus miradas. Habíamos oído, de una criatura extraña que andaba de turista por aquí, dijo Celestia, con una leve sonrisa. Y nos preguntábamos, ¿sería él? Luna añadió, sus ojos estrellados fijos en mí. Nos lo describieron, grande, y griega. Diferente. Hablamos durante horas. Les conté, a grandes rasgos, mis viajes, la evolución del mundo que había presenciado. Ellas, por su parte, me contaron cómo habían crecido, cómo el pueblo había prosperado, y cómo, para mi alivio, los changelings ya no los molestaban desde hace mucho tiempo. Mi intervención en la colmena había tenido un impacto duradero. Pero la pregunta inevitable llegó. ¿Cómo es que no has envejecido nada? Preguntó Luna, su voz teñida de asombro. Sí, ya han pasado 8.000 años. 8.000 años. La cifra me golpeó con la fuerza de un trueno, aunque mi expresión no cambió. Más que las 2 siestas anteriores combinadas. 8.000 años. El mundo había avanzado sin mí de una forma que ni siquiera podía haber imaginado. Soy alguien especial, respondí, mi voz monótona. Viajo por todo el mundo, observando. El tiempo, no me afecta como a ustedes. Luego, la pregunta que temía hacer. ¿Y, Antonia? Ambas bajaron la mirada, una melancolía profunda en sus rostros. Ella, falleció, hace tiempo, respondió Celestia, su voz suave y triste. Vivió una vida plena. La noticia me entristeció, aunque era esperable. 8.000 años. Una vida de unicornio, incluso una alicornio, no podía abarcar tanto tiempo. Después de la larga charla, me invitaron a quedarme. Eres bienvenido aquí, dijo Luna. Puedes quedarte con nosotros. Acepté sin más. ¿Qué otra cosa iba a hacer? No tenía nada, ni nadie, ni ningún lugar a donde ir realmente. Este nuevo mundo, estas nuevas formas de vida, eran todo lo que me quedaba. La noche cayó sobre el castillo. La necesidad de dormir no me afectaba, así que empecé a deambular por los pasillos, explorando los rincones silenciosos del imponente edificio. El castillo era enorme, con bibliotecas llenas de pergaminos y salas de consejo. En mi recorrido, me encontré con Luna. No puedes dormir, dijo, más como una afirmación que una pregunta. Asentí. No, no lo necesito. Tuvimos una charla corta, hablamos del mundo, de las estrellas que ella controlaba. Al final, me dijo. Debo irme, mi trabajo me llama. Se refería a su papel en el movimiento de la luna y las estrellas, algo que no había visto con mis propios ojos, pero que ahora, después de 8.000 años de avance, parecía ser parte de su día a día.
se despidió con un abrazo, y pude sentir el calor de su magia, un resplandor etéreo que me envolvió por un instante. Después de horas de vigilia, el amanecer irrumpió en el cielo. El sol, o lo que ellos llamaban sol en este mundo transformado, se alzó. Me dirigí a la sala real. Celestia y Luna estaban allí, conversando con un par de guardias. Poco después, los guardias se despidieron, y las princesas me miraron. «Jon, ¿quieres algo de comer con nosotras?», preguntó Celestia, su voz suave. «Apenas vamos a desayunar». Sonreí. «Gracias, pero ya comí». Ambas ladean la cabeza, curiosas. «¿Qué comiste?», preguntó Luna. Les guiñé un ojo. «Aire. Desayuné aire». Sus expresiones se tornaron confundidas. Celestia frunció el ceño ligeramente. «¿Aire, cómo?». «No necesito comer», les expliqué, sintiendo una punzada de algo parecido a la nostalgia por una necesidad que ya no tenía. Mi cuerpo funciona diferente ahora. La comprensión se dibujó en sus rostros, aunque con un dejo de asombro. Después de su desayuno, charlamos un rato más. Hablamos de su reino, de cómo había crecido, de las nuevas criaturas que poblaban el mundo. Pero el tiempo apremiaba para ellas. «Debemos ir a hacer nuestro trabajo de princesas», dijo Celestia, su tono lleno de propósito. «El reino nos espera», añadió Luna. Nos despedimos por el momento. Las observé marcharse, dos seres de inmenso poder y responsabilidad. Yo, por mi parte, no tenía ninguna. Después de un rato de deambular por el castillo, sus pasillos repletos de historia y conocimiento, decidí que era hora de salir. No podía quedarme encerrado. El mundo me llamaba, y yo era un explorador sin límites. Antes de irme, me dirigí a la sala del trono. Las encontré allí, atendiendo a asuntos del reino. «Voy a salir a explorar un poco más allá», les informé. Mientras me dirigía a la salida de la sala, me giré con una sonrisa, la misma que había usado al hablar de mi desayuno. Quizás regrese en otros 8000 años. Sus miradas se llenaron de una mezcla de diversión y una leve preocupación mientras salía de la sala, dejando atrás el castillo y adentrándome en el vasto y desconocido mundo exterior. Dejé atrás el reino de Celestia y Luna, su castillo desvaneciéndose en la distancia. El aire libre, aunque familiar, se sentía diferente ahora que sabía lo que estas criaturas habían logrado. ¿A dónde ahora?, pensé. Recordé un pueblo que había visto a lo lejos desde el castillo, una mancha de color en el horizonte. Decidí que ese sería mi próximo destino. El viaje me llevó lo que adiviné era alrededor de un mes, aunque sin reloj ni calendario, era pura conjetura. Finalmente, llegué a la entrada del pueblo. Era vibrante, lleno de vida, con casas de colores y ponis de todas las formas y tamaños moviéndose con propósito. Comencé a explorarlo, absorbiendo cada detalle. Mientras paseaba, una pequeña y energética potrilla de color rosa se abalanzó sobre mí. Era puro torbellino, saltando y riendo. «Hola. Soy Pinkie Pie», exclamó, con una voz tan dulce como el pastel. Era increíblemente juguetona, rebotando a mi alrededor como si no tuviera un cuidado en el mundo. Me despedí de ella con una sonrisa, su energía contagiosa. Mi curiosidad me llevó a una granja en las afueras del pueblo. Estaba llena de árboles que, para mi asombro, estaban cargados de manzanas. Una granja de manzanas, pensé, en un mundo donde la civilización había desaparecido. En el camino, vi a otra potrilla, esta de color naranja, con una crin rubia y un sombrero de vaquera. Parecía tener problemas, una canasta de manzanas se había volcado y las frutas rodaban por el suelo. Sin dudarlo, me acerqué y la ayudé a recogerlas. «Oh, muchas gracias, extraño», dijo, su voz con un acento peculiar. «Soy Applejack, un placer conocerte». Después de ayudarla, exploré el resto del pueblo. Era un lugar pintoresco, lleno de ponis viviendo sus vidas con una simplicidad y alegría que no había visto en eones.
Una vez que lo recorrí por completo, salí del pueblo. Mientras caminaba, una idea se formó en mi cabeza. Mi casa. Mi cabaña en la montaña, ahora envuelta por un árbol gigante. Debería darle un nombre, algo que representara su esencia en este nuevo mundo. Pensé en un nombre, algo que le diera identidad, por si acaso tenía alguna visita inesperada en el futuro. Me dirigí de nuevo hacia mi hogar, la mente llena de ideas. Después de varios días de viaje, regresé a mi cabaña. La vista del árbol gigante envolviéndola seguía siendo impresionante. Pasé horas pensando qué hacer. ¿Debería intentar quitarlo? ¿Cortarlo? La idea de dañar una criatura viva que, de alguna manera, se había convertido en parte de mi hogar, no me sentaba bien. Al final, decidí dejarlo. Era una parte del paisaje ahora, una parte de mi casa. En vez de luchar contra la naturaleza, me dediqué a limpiar y decorar el interior de lo que quedaba de mi cabaña. Pasé horas barriendo el polvo, organizando mis pocas posesiones y tratando de hacer el espacio lo más habitable posible. Hice lo que pude, dadas las circunstancias y mis limitaciones de recursos. Una vez que terminé, el silencio se apoderó del lugar. Miré a mi alrededor, sintiendo el peso de la soledad. No tenía nada más que hacer, literalmente. Había explorado el mundo, presenciado la evolución de la vida, pero no tenía un propósito claro. Y, más importante, no tenía conocidos en este vasto y nuevo mundo, salvo las princesas. Pensándolo mejor, la decisión fue sencilla. Me iría de nuevo. Me dirigiría al castillo. Voy a visitar de nuevo a Celestia y Luna. Eran las únicas que me conocían, que entendían, aunque fuera parcialmente, mi extraña existencia. Tal vez, en su reino, encontraría algo más que simple observación, quizás un lugar al que realmente pudiera llamar hogar. El viaje de regreso al castillo fue más rápido esta vez. Los guardias, que ya me reconocían, me dejaron pasar sin preguntar, con un simple asentimiento de sus cabezas blindadas. Entré en la sala real, el lugar donde la luz siempre parecía brillar más. Allí encontré a Celestia y Luna, absortas en la lectura de unos pergaminos, sus cabezas inclinadas en concentración. Pensándolo bien, una pequeña broma no vendría mal. Así es como tratan a sus visitas, ¿eh? Dejándolos esperando mientras revisan papeles, dije con una sonrisa, rompiendo el silencio de la sala. Ambas levantaron la vista, sus expresiones pasando de la concentración a la sorpresa, y luego a la alegría. «Jon», exclamó Celestia, con una risa suave. «Hemos estado muy ocupadas», añadió Luna, con una sonrisa. «Pero es bueno verte de nuevo». Me acerqué. «Las vengo a visitar. No tengo nada más que hacer, la verdad, y tampoco tengo a nadie más que conozca. La soledad de mi existencia era una verdad ineludible». Celestia me miró con una comprensión profunda. «Puedes quedarte todo el tiempo que quieras, Jon. Siempre serás bienvenido aquí». «Sí, esta es tu casa también», añadió Luna, su voz cálida. «Quizás me quede por un tiempo indefinido», respondí, la idea de un hogar estable resonando en mí. «Pero no se preocupen, no seré una carga. Literalmente, casi soy una planta parlante con patas en este punto». Ellas rieron, el sonido de su alegría llenando la sala. Después de charlar un rato con Celestia y Luna, me retiré para que pudieran continuar con sus deberes reales. Me dediqué a deambular por el castillo, absorbiendo la atmósfera de este lugar lleno de historia y propósito. En una sala apartada, me encontré con una potrilla de color morado. Estaba completamente concentrada en sus estudios, rodeada de libros y pergaminos. Su enfoque era tan intenso que decidí no interrumpirla. Verla me recordó la sed de conocimiento que, aparentemente, había pasado de mi mundo al de ellas. Las horas pasaron y la noche llegó, trayendo consigo el brillo de las estrellas que Luna gobernaba. La encontré observando el cielo desde un balcón. Nos pusimos a platicar.
Me preguntó qué había más allá en las estrellas, su voz llena de una curiosidad genuina. Más de lo que puedes imaginar, le respondí, mi mente llena de imágenes de mi propio universo, de galaxias y agujeros negros. Luego, Luna se despidió para ir a hacer su trabajo, esa tarea mística de mover los cuerpos celestes. Pero antes de que se fuera, la curiosidad me picó. Luna, le dije, ¿puedo preguntarte algo sobre la habitación de Celestia? Ella asintió, una ceja levantada con interés. Me dirigí a la habitación de Celestia. Después de tocar y pedir permiso, entré. La encontré leyendo un libro, su crin arcoíris brillando con la luz de una lámpara mágica. ¿Por qué me andas buscando, John? Preguntó con una sonrisa. Vengo a hacer una pijamada sorpresa, le dije con una sonrisa. Ella rió, un sonido cálido y agradable. Nuestra conversación, al principio, fue unilateral. Yo hablé un par de veces, pero Celestia tomó la palabra y empezó a hablar sobre su trabajo de princesa, desahogándose sobre las responsabilidades y el peso de su título. Era claro que, a pesar de su poder, también sentía la presión de gobernar. En ese momento, Luna llegó, uniéndose a la conversación. Las dos hermanas empezaron a platicar entre ellas, la energía de la sala llenándose con sus voces. Después de un rato, se dieron cuenta de que no había dicho nada. Ambas me miraron, esta vez prestando toda su atención, dejándome hablar. Saqué mi foto, la misma que le había mostrado a Antonia. Era la imagen de su madre, la alicornio blanca y dorada, y yo montándola. Las dos la miraron, y sus expresiones se transformaron en sorpresa. ¿En qué momento te la tomaste?, preguntó Celestia, su voz teñida de asombro. Hace mucho tiempo, respondí, mi mente retrocediendo miles de años. Cuando apenas era, digamos, adolescente. Entonces, Luna, con una mirada perspicaz y un poco de picardía, preguntó, ¿por qué estabas encima de ella? Su tono era acusador, con un toque de la mirada vieja que las ponis, y al parecer, los humanos, usan para juzgar. Pensé rápidamente. La verdad era compleja. Decidí jugar un poco con ellas, pero con un objetivo final de revelarles todo. Fui su novio por un tiempo, les dije, una sonrisa traviesa en mi rostro. Y. Tal vez, eres mi hija. Sus ojos se abrieron como platos. Me desaparecí cuando me enteré de que estaba embarazada, continué, la historia construyéndose en mi mente. Éramos muy jóvenes en ese tiempo, y no estaba listo. Ahora vengo a pasar tiempo de calidad con mis hijos, ya que estoy listo y ustedes ya están un poco grandes, niñas. Sus expresiones cambiaron de la sorpresa a la confusión, al asombro, y luego a una mezcla de incredulidad y un toque de horror divertido. Sus ojos iban de la foto a mí, y de mí a la foto, una y otra vez. Estaban procesando la información, y la idea de que yo fuera su padre, y su madre fuera mi novia de hace eones, era claramente impactante. Antes de que la situación se saliera de control y pensaran lo peor, decidí decirles la verdad. Chicas, tranquilas, estoy bromeando. Bueno, en parte. Les expliqué mi viaje por el mundo, cómo conocí a su madre antes de que su pueblo existiera, cuando ella era más un animal. La conocí antes de que se hiciera el pueblo y empezara la civilización. Ella estaba sola y yo también. Mi revelación sobre Antonia y mi viaje a través del tiempo dejó a Celestia y Luna en un silencio atónito por un momento. Sus expresiones se suavizaron de la sorpresa al entendimiento, y luego a una profunda melancolía al recordar a su madre. Les expliqué con más detalle mi condición, mi inmortalidad, y cómo el tiempo se había desdibujado para mí. Comprendieron, no del todo, pero lo suficiente. Después de unos momentos más de conversación, Luna, con un bostezo discreto, se despidió. Mi trabajo me llama, dijo, aunque la suavidad de sus ojos me hizo pensar que el sueño también jugaba un papel. Poco después, Celestia también comenzó a bostezar, sus ojos entrecerrándose.
El cansancio de un largo día y la emoción de la conversación la estaban alcanzando. Se despidió con una sonrisa y se acostó. Me quedé solo en la sala, con el silencio del castillo como único compañero. Mi mente, que no necesitaba descansar, comenzó a divagar. ¿Qué iba a hacer ahora? No tenía un propósito, ni un destino. Entonces, mis ojos se posaron en las estanterías, repletas de libros y pergaminos. Era una biblioteca. Ya sé qué voy a hacer, me dije en voz baja. Pasaría la noche leyendo. Sumido en la quietud del castillo, me dediqué a absorber el conocimiento de este nuevo mundo. Libros sobre la historia de los ponis, sobre su magia, sobre las criaturas que habitaban la tierra después de la guerra. Leí sin descanso, mi mente devorando cada palabra. Al amanecer, Celestia empezó a despertar, sus ojos parpadeando. Buenos días, dormilona, le dije con una sonrisa. Ella me miró, y su expresión se tornó de sorpresa. Sus ojos se dirigieron a los estantes de libros. John, ¿leíste todos mis libros en una noche? Su voz era de incredulidad. Asentí, y ella sacudió la cabeza, una risa suave escapándose de sus labios. La seguí al comedor, donde Luna ya estaba desayunando. Después de un rato, cuando terminaron, les pregunté, sintiendo la necesidad de ser útil. Chicas, ¿en qué las puedo ayudar? Realmente no tengo nada que hacer. Se miraron la una a la otra, pensándolo por un momento. Celestia y Luna se miraron por un momento, sus pensamientos convergiendo en una idea. John, comenzó Celestia, su voz suave, me gustaría que me siguieras. Quiero presentarte a mi alumna. Una sonrisa asomó a mis labios. Recordaba a la pequeña Pony. Es una potrilla de color morado, ¿verdad? Adiviné. La sorpresa se dibujó en el rostro de Celestia. Así es, dijo, asintiendo. ¿La viste anoche, no? La seguí por los pasillos del castillo hasta que llegamos a la sala donde la había visto antes. Efectivamente, allí estaba. Dormida, su pequeña cabeza apoyada sobre un montón de libros. Un suspiro suave se escapó de Celestia al ver la escena. Tal vez en otro momento, dijo Celestia, su voz teñida de una ligera resignación. Se concentra tanto en sus estudios que a veces olvida descansar. Pensé por un momento. Había venido buscando un propósito, algo que hacer. No hay problema, les dije. Mejor, ¿por qué no las acompaño a ver su trabajo de princesas? Así puedo pasar el tiempo y ver cómo funciona el reino. Ambas asintieron, agradecidas. Me dirigí a la sala donde atendían sus deberes reales. Antes de que se sentaran en sus tronos, pedí. Solo necesito una silla de madera simple. Era lo único que me permitiría sentarme cómodamente en su mundo de pequeña escala. Me trajeron una silla de madera simple, de mi tamaño, que me permitía observar cómodamente sin sentirme como un gigante incómodo. Me senté y observé cómo Celestia y Luna daban inicio a sus deberes. Vi cómo manejaban el papeleo, una avalancha de pergaminos con peticiones y problemas. Para mí, eran asuntos sencillos, problemas con soluciones obvias, pero ellas les dedicaban una concentración exhaustiva. Luego llegaron los guardias, presentando informes de diversos problemas en el reino. De nuevo, eran situaciones que yo, con mi experiencia de supervivencia y mi visión práctica, habría resuelto con facilidad. Pero para ellas, cada detalle era crucial. Más tarde, llegaron los nobles, ponis elegantemente vestidos que presentaban sus propuestas y exigencias. Sus problemas eran, francamente, triviales en comparación con la supervivencia en el mundo exterior. Pequeñas disputas por tierras, solicitudes de privilegios, intrigas palaciegas. Sus soluciones eran a menudo complicadas y enrevesadas, cuando la respuesta real era simple. Podía ver las soluciones obvias en cada situación, pero ellas se esforzaban, debatiendo y analizando cada perspectiva. Así transcurrió el día, una corriente constante de problemas que, para mí, eran meras formalidades,
pero para ellas, exigían toda su atención y energía. Cuando la noche finalmente cayó, las observé. Se veían cansadas, sus expresiones denotando el peso de sus responsabilidades. Entonces, me miraron. Yo estaba tranquilo, inmutable, mi energía inagotable. ¿Qué tal nuestros deberes, Jon? Preguntó Celestia, una sonrisa cansada en su rostro. Sonreí. Honestamente, es algo muy sencillo y fácil para la mayoría de los problemas que les llegan. Luna ladeó la cabeza, curiosa. De hecho, continué con una pizca de broma, tal vez deberían dejarme su cargo por unos días y ustedes se tomen unas merecidas vacaciones. Para mí, resolver esos problemas es pan comido. Mi sugerencia de que sus problemas eran sencillos y que yo podría encargarme de sus deberes las tomó por sorpresa. Se miraron la una a la otra, sus expresiones una mezcla de asombro y diversión. ¿En serio, Jon? Preguntó Luna, una ceja levantada. ¿Piensas que es tan fácil? Es que, comencé, y luego les mencioné algunas soluciones rápidas y directas a los problemas que habían enfrentado ese día, soluciones que para ellas habían sido un quebradero de cabeza. Vi cómo sus ojos se abrían con cada sugerencia, dándose cuenta de la simplicidad que se les había escapado. Después de eso, me giré hacia Luna. Oye, ¿puedo observarte mientras haces tu trabajo? Siempre había querido ver cómo movían la luna y las estrellas. Ella asintió, su curiosidad una vez más superando cualquier reserva. Claro, Jon. Ven conmigo. La acompañé fuera del castillo, a un punto alto desde donde el cielo nocturno se desplegaba en todo su esplendor. Observé, fascinado, cómo decoraba la noche. No era solo mover la luna, sino también colocar las estrellas, hacer que brillaran con cierta intensidad, como una pintora celestial. Mientras lo hacía, me mencionó. Jon, quiero mostrarte algo fascinante. Se concentró, sus ojos brillando con magia, intentando manipular algo en el cielo. Pero su expresión se tornó confundida. Su magia, que normalmente fluía con facilidad, parecía no funcionar con lo que intentaba hacer. ¿Por qué mi magia no funciona con él? Preguntó, susurrando, más para sí misma que para mí. Comprendí de inmediato. No era el primer pony que intentaba hacer algo extra con su magia. Había visto a Celestia intentando manipular algunas cosas con su magia de la luz cuando la conocí la primera vez. Mejor ya no, Luna, le dije. Recordé un pequeño asunto que tengo con Celestia. No quería que se frustrara, ni que intentara algo que pudiera revelar mis propios límites o, más bien, mi falta de límites. Nos vemos después. Me despedí y me retiré, dejándola sola con su misterio estelar.